Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ailén de Amplastify. Estamos acá con Tati y con Ro esperando a que se sigan sumando las personas que se inscribieron, así que dennos 5 minutitos y ya arrancamos. No se asusten que vamos a apagar los micrófonos, ¿eh? Buenísimo, veo que se siguen sumando personas. No se asusten que no van a escuchar nada, estamos esperando a que se sigan sumando los inscriptos. Cualquier cosita, para los que no habían usado webinar antes, fíjense que tienen un chat y una parte de preguntas para que seguramente después cuando vayan surgiendo nos puedan escribir por ahí. Esperamos hasta las y 5 y arrancamos. Bueno, buenísimo. Entonces, si les parece, vamos arrancando. Ya creo que somos un montón. Me vuelvo a presentar. Yo soy Ailén de Amplastify, soy coordinadora del área de activaciones. Y acá la ven a Agus, a Tati, perdón que te dije Agus, que leo la palabra Agustina Besada y me sale. Y está Rocío también, las dos fundadoras de Amplastify. Hoy estamos en la última parte del ciclo de charlas, que para las personas que tal vez es la primera vez que se inscriben o se anotan, les contamos un poquito que la idea con el ciclo de charlas era crear un espacio para seguir explorando el problema del plástico, pero esta vez desde casa. Y justamente se llama Bitácora de Viaje porque estamos siguiendo y explorando hoy la bitácora de viaje de Amplastify, que es un material educativo que creamos junto con National Geographic para seguir como conociendo sobre el plástico, nuestra relación con el plástico, y está dividido en tres partes, a ver si lo encuentro el índice. La idea siempre es seguirlo, así que por eso dividimos el ciclo de charlas en tres partes. La parte 1 fue hace como 2 semanas, y estamos haciendo una charla por semana. En esa primera parte lo que hicimos, permiso que voy a sacar acá esto y voy a ir adelantando. Ok, no me, ay, perdón, me voy adelantando. En la parte 1 les voy a hacer como un breve resumen. En la parte 1 lo que vimos principalmente fue cómo empezamos a explorar este problema del plástico. Y tuvimos la suerte de que nos acompañó Rosana Di Mauro, que es una doctora en biología. Ella es investigadora en el INIDEP, en la sede de Mar del Plata. El INIDEP es el Instituto de Investigación y Desarrollo Pesquero, y ella nos pudo aconsejar y nos pudo también contar bastante sobre lo que se sabe del problema del plástico en costas argentinas. En la parte 1 lo que llegamos es esta gran conclusión, que no desaparece el plástico, y siempre lo tomamos medio como desde dos maneras, entendiendo lo que es nuestra relación con el plástico, entendiendo un poco de que está en todos lados y que lo usamos todo el tiempo y que no es que se va aún más allá, sino que termina en rellenos sanitarios o si no en océanos, y también que es un material que no se biodegrada. Y ahí Rosana, por suerte, nos pudo contar un montón de su investigación, de justamente nos mostraba fotos de micropartículas de plásticos que fueron encontrando acá en las costas, y ahí pudimos aprender bastante. Después, en la parte 2, que fue la semana pasada,
lo que estuvimos también es haciendo un resumen de entrevistas que realizamos a expertos para seguir conociendo el problema del plástico, y también nos estuvo acompañando Esteban Calari, que es el socio fundador de Querovasos. Es una empresa que brinda un servicio justamente para reducir el uso de plásticos descartables, así que desde su experiencia nos contaba justamente cómo fue esta propuesta, y también desde su punto de vista entender cómo podemos pensar soluciones. Y con Esteban y con también las conclusiones que tuvimos de los expertos en estas entrevistas que habíamos hecho, llegamos a esta conclusión de que las soluciones para funcionar tienen que ser escalables. Y hablamos de tres: de educación, de productos alternativos y de regulaciones. Así que ahora, hoy la idea es que estemos enfocados en la parte 3 de la bitácora de viaje, que la llamamos Todos en Acción. Es mi parte favorita de la bitácora y espero que también todos la puedan disfrutar, porque lo que hicimos fue, bueno, entendiendo que hay un problema que tiene que ver con el uso y abuso de plástico y que las soluciones tienen que ser escalables, dijimos, bueno, a ver, ¿qué está pasando en América Latina en términos de soluciones? Así que mapeamos no solamente sectores que están investigando y buscando soluciones para el problema, sino también mapeamos qué tipo de acciones estaban llevando adelante. Y para esta parte, que van a estar las chicas Tati y Ro, nos va a estar acompañando también Francisca Estensoro, que es politóloga, que se metió en la temática del problema de plástico desde el año pasado, así que quiero presentarles a Fran. Fran, no sé si ya querés activar tu camarita, así te presentás. Me gustaría que le cuentes a las Hola. personas eh, quién sos y qué haces. Bueno, mi nombre es Francisca, soy politóloga, socióloga y también soy profe de yoga, que es algo que me gusta decir. Nací en Buenos Aires, pero me fui a estudiar a Francia, al Instituto de Ciencias Políticas de París, donde cursé una licenciatura en Ciencia Política y una maestría en Investigación en Sociología. Y luego de vivir 6 años afuera, volví a vivir a Argentina en septiembre de 2018. Y desde marzo de 2019 que me sumé al equipo de la diputada nacional por Córdoba, Brenda Austin, y dentro del equipo yo asesoro a Brenda principalmente en temas ambientales y además de un asesoramiento técnico, estoy a cargo de articular el trabajo de nuestro equipo con el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil referentes en las distintas temáticas que vamos tratando. Es así como las conocí a ustedes, sobre todo a Ilu y a Tati, y porque siempre lo que intentamos desde el grupo de trabajo de Brenda es articular los proyectos de ley con las organizaciones o personas que están más implicadas en cada temática para que nos puedan dar sus consejos o visiones como expertos. Perfecto, buenísimo. Así que, como les decía Fran, la idea de hoy es que con Tati y con Ross sigamos explorando esta tercera parte, y Fran nos va a ir contando también un poco su experiencia en crear el proyecto de ley, que es con lo que empezaron a trabajar el año pasado para regular plásticos de un solo uso. Así que yo me quedo sin camaritas y las dejo tranqui hablando, y van juntas explorando este problema. Para las personas que se unieron después, les vuelvo a decir que tienen la parte de preguntas en el panel de control, que vamos a ir dando espacio también a eso. Yo me voy a ocupar de irlas viendo y al final hacérselas a Fran, a Tati y a Ro. Así que, bueno, chicas, las dejo. Bueno, gracias, Aile. Bueno, arrancamos con esta foto tan hermosa Favorita. que a Rocío le encanta poner en las presentaciones. Me encanta, levanta Pero cualquier cosa. me da el pie para contarles una pequeña anécdota que va a dar como el puntapié inicial de la charla de hoy. Y tiene que ver con un tesoro que encontré en una isla atlántica a varios días de Brasil. Antes de llegar a Brasil, digamos, es una isla brasilera, pero queda tan en el medio de entre África y Brasil casi, que está como en el medio de la nada, que se llama Fernando de Noronha. Es un paraíso total. Y digamos, en este paraíso había es una reserva natural y había mucha fauna. Entonces, a cada playa en lo que uno se metía,
nadabas y inmediatamente empezaban a aparecer tortugas, peces de todos colores, hasta tiburones chiquitos, o sea, era impresionante. Y bueno, llegamos ahí, digamos, en nuestro cruce, en nuestro segundo cruce atlántico, cruzando de África para Brasil, parada obligada ahí, además de que, porque era un paraíso, porque nos acortaba el tiempo, digamos, de viaje. Nadando, de golpe, veo algo amarillo, que no entendía bien qué era. Me acerco, acá nadando entre tortugas y todo, me acerco y encuentro esta botella, que para mí es como un tesoro y por eso la tengo ahí conmigo, pero digo, esa foto maravillosa, es, aunque no crean, es la mejor foto que tengo de ese momento. Pero lo que me encontré es esta botella que tiene mordidas de todo tipo de tamaños, agujeros de mordidas que no sé si se llegan a ver por la luz, Sí. carcomido de todo tipo, tiene mordiditas chiquitas, mordidas grandes, se nota que es muy vieja, digamos que tiene varios años, de hecho tiene una fecha de vencimiento que no me acuerdo si dice 2014, no se lee bien. Y lo curioso es que si bien yo estaba en el Atlántico, en una isla brasilera, me encontré con esto, que tiene todas inscripciones en una letra, me animaría a decir que es china, pero no sé, así que voy a decir asiática. Y nada, esto me dejó pensando, ¿no? ¿Qué hace esta botella? Que, digamos, no se la encuentra en el Pacífico, en la costa asiática, y por ahí tiene más lógica. Parece detergente o algo así, porque tiene como un limón. ¿Qué hace esto en esta isla, digamos, en estas aguas, en esta isla en Brasil? Y por ahí nada, Ro nos puede contar un poco qué hace. A ver, esto tiene que ver con que el problema del plástico es un problema global. Ustedes imagínense, no sé, una botella como esa, que es de plástico vacía, es un material súper liviano, entonces muchas veces pasa que uno dispone de la basura en, no sé, un contenedor en la calle o algún basurero, y eso, por algún viento, por alguna cosa, se cae de ahí. Eso puede terminar en la calle, de la calle puede terminar en la alcantarilla, normalmente siempre como que termina de alguna manera en el agua, y así de la alcantarilla llega, bueno, al sistema de alcantarillas, y ahí termina, no sé, en algún afluente, algún río, riachuelo, que termina de alguna manera en el océano. Y lo que vemos acá un poco es eso, es como esta basura que se apila, esos dibujitos, esos puntitos tan lindos dibujados en este gráfico tan claro que hice, representan como esa basura que generamos, que es, como estuvimos viendo las últimas veces, demasiada, y están saturados estos sistemas, termina de alguna manera muchas veces en el agua, cuando no termina o enterrada o en un buen circuito como sería el reciclaje, que como les contamos la otra vez no dan abasto. Y cuando terminan en los océanos, esos circulitos que ven en los océanos son lo que llamamos los giros, que tienen que ver con los movimientos, estos mismos movimientos que hicieron que el barco pudiera ir hacia Europa y volver empujándose con esas mismas corrientes, son las corrientes estas que van como organizando, las mareas van como haciendo estos giros que hacen que se organicen estas masas gigantes que vemos de plástico en tantos documentales hermosos en Netflix y en YouTube. Ahí vemos estos 5 giros, por eso, bueno, en nombre de estos giros es que se llama Five Gyres, esta organización TAT que contábamos la primera vez, que nos prestó este elemento para tomar medidas, porque habla mucho de estos, de los giros y de cómo se concentra la basura. Entonces, esto lo que hace es repartir la basura por todos lados, por eso esa botella, que no sabemos si era de China o Corea o donde sea, terminó flotando en una reserva natural cerca de Brasil. Y eso habla un poco de esta situación que a veces encontramos la basura tirada en las costas y decimos, ay, qué sucia la gente, y no tiene que ver con eso. La basura viaja y el mar y el océano nos devuelve todo lo que no está bien gestionado y vamos tirando por ahí. Tal cual. Bueno, entonces arrancamos, digamos, este capítulo, este último capítulo que es el de la acción, entendiendo un poco que no es que este es un problema local que se puede solucionar localmente y listo, limpiamos nuestra agua. Los océanos nos unen a todos, entonces estamos todos en esta, todos podemos ser parte de esta solución a este problema que es tan global. Y para seguir avanzando, otra cosa que queremos entender es el modo, el enfoque de estas soluciones, ¿no? Y para eso los voy a hacer imaginarse por un minuto
que llegan a sus casas. Pónganle un poco de imaginación, por favor. Imagínense que no estamos viviendo todo el día 24/7 en nuestras casas, sino que vienen del trabajo a sus casas. Así que Otro a ambiente. imaginar. Pudimos A salir. imaginar. Entonces, de golpe llegan a la casa y van a la cocina. Y cuando entran en la cocina se da cuenta que la cocina está toda inundada, que está llena de agua y que todas las canillas están tirando agua y que cada vez se inunda más y que el agua no llega a los talones y que está subiendo a las rodillas. Y entonces, ¿qué hacemos con todo este caos que está? Entonces, además de desesperarnos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a agarrar un trapito y nos vamos a poner en una esquina a escurrir adentro de un balde? Ay, bueno, limpio acá un poquito y escurro, limpio acá un poquito y escurro. No sé, por ahí, ¿qué tal si mejor empezamos por cerrar la canilla, que es la que está generando esta inundación? Y después nos dedicamos a limpiar. Entonces, bueno, nada, a raíz de esto les doy el pie, que es, digamos, un ejercicio muy simple que tratamos de hacer para hacerle entender a todo el mundo que la generación de plástico es tanta que si no cortamos de raíz, no hay forma de limpiar al final de la cadena. Así que Ro les va a explicar esta cadena de qué se trata y qué es la canilla del plástico. La canilla del plástico nos involucra a todos porque estamos todos pidiendo este material al final de la canilla. Entonces, esto es un poco el ciclo de vida de cómo surge todo este plástico. Surge porque nosotros lo estamos pidiendo, pero empieza, bueno, en la extracción de petróleo, después ese material se convierte en este plástico en una fábrica, después hay distribuidoras involucradas que algunas distribuidoras distribuyen ese material en unas piecitas que se llaman pellets. Estos pellets se inflan o se soplan, con eso se hacen distintos materiales como por ejemplo botellas. Las botellas después, bueno, se llenan a veces de agua o distintos líquidos o jugos o lo que sea, se comercializan, y algunos de esos jugos cuando los terminamos de tomar los tiramos en un tacho que, si tenemos mucha suerte, es un tacho que finalmente termina en un sistema de reciclaje, y si no tenemos tanta suerte, se flotó la botella y terminó ahí nadando con Tati, enfermando la colonia, y terminan muchos, como decíamos, en agua, y el agua lo lleva al océano, y bueno, y volvemos un poco al gráfico anterior de cómo se conectan todas estas cosas. Ahí es donde nosotras proponemos esta idea de cerrar la canilla, no tratar de resolverlo en el último puntito del gráfico, que es en la parte del reciclaje, o sea, no depender solamente de ese eslabón de esta cadena, sino tratar de ir para atrás y pensar cómo podemos nosotros, primero como personas, cerrar la canilla, y cómo podemos involucrar a todos estos otros actores, que es un poco lo que vamos a charlar hoy, porque el problema es global, involucra a mucha otra gente, que no somos solo nosotros usando nuestra botella reusable, sino todos estos otros a cerrar esta canilla. Bueno, hablando de actores, que es lo que nos convoca a la parte esta última de la bitácora, vuelvo al barco un segundo, porque en el barco había roles muy definidos, ¿no? Eso era muy importante, especialmente en momentos de crisis. Entonces nosotros sabíamos a bordo, que a veces éramos 2 nomás, sabíamos cómo nos distribuíamos las tareas, a veces éramos 3 y a veces 4. Entonces, antes de salir a una pierna, se le dice, a un tramo, estipulábamos cuáles iban a ser estos roles en caso de emergencia, en caso de crisis. Y entonces cada uno sabía en ese momento qué es lo que tenía que hacer, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba a cargo de la parte de las comunicaciones. Nacho, que era el capitán, se ocupaba de tomar las decisiones. Si estábamos nosotros dos, además teníamos un montón más de responsabilidades. Pero el punto es, hoy estamos en una crisis, más allá de la crisis, digamos, de la pandemia, estamos en una crisis con respecto al plástico, que está en todos lados, está terminando en todos los rincones de nuestro planeta, y no nos queda bien claro quién tiene que hacer cada cosa. Entonces, un poco en línea con eso, lo que hicimos fue hacer un relevamiento de quiénes son los actores clave. Y nos focalizamos en Latinoamérica. Entonces, ahí, Ro, contanos un poco vos lo que nos encontramos, digamos, con este relevamiento. Como les decíamos, todos tienen que ver con la solución y es un problema global. Entonces, encontramos, o sea, del relevamiento hay una participación muy importante de lo que son las organizaciones no gubernamentales, que tienen mucha importancia, quizás porque le trajeron más relevancia al tema, porque están trabajando en esto hace bastante tiempo, pero casi tan importante es la participación de las compañías, que tiene que ver mucho con lo que hablábamos antes de la generación del plástico y de cómo se genera ese material y cómo se comercializa, después cómo se dispone de ese material cuando ya está usado.
Y después están las personas, en cuarto lugar, y por último el gobierno. O sea que muchas veces cometemos este error de decir, ay, tendrían que poner una ley para que no se pueda... No, hay miles de actores antes que tienen mucha participación, según lo que relevamos nosotras, que tienen mucha participación activa e importancia en cambiar esta situación, antes del gobierno. O sea, como que siempre tratamos de tirar como el problema para otro lado, ¿no? Como que a veces el gobierno es como de todos, pero no es. Quiero igual invitar a nuestra invitada, ¿no? Que nos cuente un poco cómo ve ella esta situación en cuanto a lo que hablamos nosotras de todos los actores, porque Fran, vos trabajás justamente moviendo... Articulando Sí. estos actores. Capaz pensaba que al principio no dije que Brenda Austin, la diputada, presentó un proyecto de ley para prohibir plásticos de un solo uso, que el nombre exacto es Proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Reducción Progresiva y Prohibición Específica de los plásticos de un solo uso. Un poco por todo lo que ustedes iban contando, hace exactamente un año, creo que leyendo algún artículo, Brenda dijo, empecemos a investigar sobre este tema, y es así como empezamos a tratarlo, y me parece que es clave lo que vos estabas diciendo, Ro, de que capaz el gobierno es como el último eslabón de toda la cadena, pero sin los gobiernos y el Estado en los 3 niveles. Estaba pensando, ¿no? Como por qué es importante que el Estado se involucre en esta problemática. Me parece que, primero, para el caso argentino, es re importante que sea a nivel municipal, porque son los municipios los que tienen el control de policía, en el caso de que se sancione una ley, son ellos los que van a poder ir a controlar que el takeaway de la esquina no te esté repartiendo el vasito descartable, o que el kiosco no te va a dar cubiertos. Por otro lado, a nivel provincial también es re importante que los gobiernos provinciales se involucren, porque en Argentina los recursos naturales dependen de las provincias. Entonces, en temas de ambiente, el Congreso solo puede dictar líneas generales por un tema de responsabilidades jurisdiccionales. Y a nivel nacional, volviendo a esta idea de cuando se te está inundando la cocina, lo primero que hay que hacer es cerrar la canilla. Si no prohibimos la producción y la importación de plásticos de un solo uso descartables, principalmente nuestro proyecto de ley, si quieren después les digo cuáles son los elementos que prohíbe, etcétera, va a ser muy difícil que a nivel municipal, por ejemplo, existen en Argentina varios municipios que tienen ordenanzas, pero si se sigue produciendo, hay alguien que lo va a seguir vendiendo, y hay alguien que lo va a seguir comprando, y siempre va a haber algún cliente que lo va a seguir aceptando. Pero también es re importante que estén todas estas organizaciones, primero porque si los representantes, al menos en el poder legislativo, han tomado este tema del plástico, es porque empieza a ser un tema que la sociedad y los individuos, y sobre todo los jóvenes, están empezando a reclamar, ¿no? Y por todos los documentales, o porque también hay organizaciones como Unplastify, que es como su lucha cotidiana, no lucha, pero su propósito, Sí. Pero sí creo que somos como un último eslabón, los funcionarios, pero clave también, porque si no, a veces vale más por la buena voluntad de las personas que la efectividad después, ¿no? Y todos como en paralelo, ¿no? Yo lo que mi sensación siempre es que es gracioso porque todo el mundo siempre le echa la culpa al otro actor, ¿no? Como que, no, bueno, pero ¿para qué separo si después me juntan todo? No, bueno, pero las empresas no deberían, es un horror. ¿Qué estamos todos? O sea, todos tenemos algo que hacer. Medio en paralelo. Justo el otro día, Tati, participé de una charla con unos jóvenes pensando en qué va a pasar después del coronavirus, y nos pusimos a hablar de ambiente, y alguien decía, bueno, es como el tema del plástico. Hoy en día China tira más plástico al mar, pero porque tenemos datos, entonces todos estamos en contra de China y todos los que estuvieron antes. Y yo le respondía como, siempre estamos acusando al otro, ¿no? Entonces, como quien está libre de pecado que tire la primera piedra, y lo que le decía era como la solidaridad, que hoy con esto del tiempo de coronavirus, como que está en boga, también debe ser con las generaciones futuras, ¿no? Y como
y le dije que el plástico no es malo, sino como lo que dicen ustedes siempre, sino su uso y abuso, y que es un material que está buenísimo, pero que hoy en día vemos, le di el ejemplo también de la tortuga que ustedes cuentan, ¿no? Como, le di todo, pero le dije como que en el fondo como que nos estamos acusando a todos y en verdad esto es una invitación a repensar y a rediseñar nuestros modelos, tanto como productivos, de consumo, y también de cómo pensamos las leyes, ¿no? Como nuestra propuesta desde el equipo de Brenda también es involucrar a los actores que saben y que tengan un rol preponderante, como creo que en el proceso de construcción del proyecto de ley nuestro, si bien hay varios, hay como 6 proyectos de ley más presentados además del nuestro, el nuestro tiene como una legitimidad que capaz los otros no tienen porque hemos escuchado, primero hicimos un conversatorio que surgió de una idea que fue Tati, la que nos dio la primera vez que nos juntamos a charlar, dijo, y si armamos un conversatorio, y Brenda dijo, genial, y de la nada en 3 semanas tuve que armar un conversatorio y no sabía casi nada, ni quiénes eran los actores relevantes en el tema, pero estoy muy agradecida porque creo que me llevo muchos amigos también de ese proceso, además de gente muy valiosa de trabajo, pero tuvimos un conversatorio en junio del año pasado donde invitamos ahí, sobre todo estuvieron representantes del gobierno de Ushuaia, del gobierno de Pinamar, que ellos tienen ya ordenanzas a nivel municipal, que ahí volvemos a por qué es importante también que se involucre la nación, porque cuando vas a ver, al menos en el caso de Tierra del Fuego y de Ushuaia, es muy difícil implementarlo por ahora, si bien desde 2018 tienen la ordenanza. Después había ONGs, estaba Amplastify. Ahora, podemos ir de a uno, porque está bueno en el próximo slide, Aile, podemos ir revisando uno a uno y también pensar un poco en qué son las cosas, digamos, que cada uno de estos actores de alguna manera puede aportar, y vos por ahí tenés más ideas, pero digo, por ahí podemos ir viendo uno, ¿no? Desde gobierno tenemos esto, como el gobierno a distintas escalas y la importancia de los gobiernos subnacionales en los municipios, que son los que al final del día tienen que estar enfrentando cualquier regulación. Y que además con lo de los municipios es interesante porque ellos tienen que, además de gestionar, en caso de que tengan una ordenanza sobre la prohibición de plásticos, son los encargados de gestionar los residuos sólidos urbanos. La gestión. Claro. Entonces, tienen ese rol en la cadena. En los municipios representa como una gran parte de su porcentaje del presupuesto va a la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. Entonces, es como un win-win, porque si ellos generan menos residuos, les va a costar menos. Como que a veces siempre lo ambiental es como se gasta demasiada plata y no la hay, pero en verdad es como verlo de otra manera, ver cómo en un lugar estás como reduciendo o recursos que podés asignar a otro. Sí, sobre todo que muchas veces el tema de los plásticos directamente propone, o sea, eliminar el descarte. Entonces, desde ahí, ¿cómo estaría bueno tener estudios de inversión en este tipo de sistemas de retornabilidad que minimizan o eliminan el descarte y cómo impacta eso en el presupuesto de gestión de residuos? Entonces, de esa manera poder ver, digamos, cuál es el impacto. Y si pensáramos en empresas, tenemos empresas de todo tipo también. Contanos un poco, Fran, o sea, tenemos por un lado la gente de la cámara, la gente que tradicionalmente trabaja con el plástico y la gente también que está trabajando en proponer alternativas, ¿no? Claro, en ese primer conversatorio, como que los oradores no los volcamos tanto al sector privado, pero la verdad es que se dio naturalmente que vino. Primero vino el representante de la Cámara Argentina de la Industria Plástica, también vino la gente de Ecoplas, que es una organización sin fines de lucro que trabajan para distintos temas con respecto al plástico y cómo minimizar su impacto ambiental. Y también cayeron, yo digo cayeron porque no los esperábamos, y 50 trabajadores del Sindicato del Plástico. Estas 3 organizaciones se sienten muy amenazadas con este tipo de proyectos de ley. Que lo que fue interesante en el conversatorio es que se les dio la palabra, se les ofreció hablar y se les mostró que estamos acá para dialogar y que de ninguna manera entendemos, ¿no? Que los sindicatos también se sienten como amenazados, porque si vos decís prohíbo los plásticos de un solo uso, conlleva a que se cierran empresas.
o en general pymes, ¿no? Entonces como que está siempre ese doble juego. Pero también estaba, por ejemplo, Esteban de Quero Vasos, Sí. después en otra instancia estaba también Diego Moyano de Biopsa, que es un emprendimiento argentino que quieren empezar a fabricar los pellets de plástico hecho a partir de lo que se llama hoy en día bioplásticos, que son plásticos compostables. Hoy en Argentina se producen, pero son muy caros porque se importa este pellet que decía Ro al principio. Claro. Sí. Entonces se quiere empezar a hacer en Argentina. Después había también, participaron los chicos de Cotnil, que ellos son una empresa de plásticos descartables que hoy en día han entendido el problema y saben que se viene y están tratando de crear bandejas reutilizables y están tratando de Interesante hacer el todo caso, un porque sistema están de transformando su invertida. propia industria, claro. Nosotras, ¿te acordás, Tat, cuando estuvimos en Chile que hablamos con un dueño de una fábrica muy grande de plástico? Lo cuento porque para mí fue como ejemplar, que hace 20 años era una fábrica, una industria, una pyme, pero familiar, de hace mucho, mucho tiempo, y nos contó cómo hace 20 años él y su hermano, que eran los que iban como a heredar la fábrica, se le plantaron al padre y le dijeron: no queremos más hacer descartables, para nosotros la situación ya no tiene que ser más descartable, de ahora en más queremos empezar a hacer solamente productos a partir de o material reciclado o productos para que sean reusables. Y nos contó cómo fue toda la proeza que hicieron, que compraron una máquina que en ese momento era carísima para cambiar toda esta estructura y que tuvieron que dar de baja como, no sé, el 40-50% de la base de clientes que estaban acostumbrados a comprar materiales que fueran descartables. En pleno auge tomaron una decisión rarísima, pero bueno, hoy es una persona que maneja todas esas máquinas y genera un producto de calidad para, bueno, para Chile y para todo el mundo, a partir de esa decisión estratégica que tomaron ellos de dedicarse solamente a usar reusables. Entonces hoy es como que él dice: mi misión hoy es hacer todo reciclado aparte. Entonces es como que cambió totalmente su modelo y ese fue su diferencial, y es un tipo que trabaja con industria. Nos pareció súper interesante la escala de ese proyecto y cómo... Creo también que esto que decís vos, Ro, de las generaciones, ¿no? En las empresas, porque también en el caso de Cotnil creo que es el hermano menor el que propuso, ellos también son una empresa familiar, es el hermano menor el que impulsa. Después en otro caso, en un momento nos juntamos con unas personas que lo que hacen es repartir los pellets, que nos contaba, ellos también son jóvenes que han tomado la posta y que dicen: sí, es un tema que nos lo estamos planteando. Y también nos contó otro caso de otra empresa petroquímica donde los jóvenes están empezando a plantear como qué vamos a hacer con esto que se nos viene, y la respuesta de los adultos, como la gente más, como los mayores, digamos, es entre lo acepto, pero cuánto me va a costar, y a veces lo rechazo completamente porque lo ven como una amenaza total, en vez de ver como una manera de reconvertir. Creo que lo interesante de estas conversaciones y de esta articulación entre actores tiene que ver con que no es un estos contra estos, sino cómo se pueden encontrar los puntos intermedios, cómo podemos transicionar juntos, cómo podemos alinear los incentivos de todos para no perjudicar a nadie y para que todos salgamos beneficiados de repensar este sistema, ¿no?, que todos conformamos de los plásticos descartables. O sea, trato de no meternos en detalle, así avanzamos con la presentación y después no nos atrasamos con el tiempo para preguntas, ¿les parece? Creo que lo de las organizaciones sociales es muy claro y lo de los individuos lo podemos retomar después. Sí. Acá me toca de nuevo ir al barco un segundo para contar un momento donde se nos rompió el piloto automático. Y el piloto automático, cuando estás navegando durante 14 días y noches sin parar, es tu mejor amigo. Porque si no, tenés que estar al timón, regulando constantemente, si no tenés ningún punto de referencia, porque el horizonte es todo azul. Entonces no es que podés, miro ese barco y más o menos le apunto. No, tenés que estar mirando el compás y las velas constantemente. Un milímetro para acá, 3 milímetros para acá, 5 milímetros para acá. O sea, es muy agotador. Entonces, nada, en 2 veces se nos rompió el piloto automático y tuvimos varios días hasta que lo pudimos reparar, timoneando a mano. Y realmente cuesta
cuesta, cuando uno no está acostumbrado, cuesta porque uno está acostumbrado al automático. Pero nada, de nuevo, llevándolo a esto, cómo de alguna manera, y un poco retomando lo que hablábamos en los otros lunes de la bitácora, es tan cultural, lo tenemos tan metido, estamos tan acostumbrados a usar este material de manera descartable y ni nos damos cuenta que los estamos como en piloto automático. Entonces, un poco lo que venimos a replantear nosotras es a desenchufar el piloto automático porque no está funcionando bien y replantearlo. Y sí, es un poco incómodo a veces, pero una vez que logremos aceitar todo este sistema nuevamente, va a estar perfecto. O sea, esa es un poco como la idea. Y otra cosa que también refleja más la parte cultural, contanos qué es esta foto, Ro. Pasá a la otro slide, sí. Ro. Ailén. La foto esa, nos gusta mucho esa etapa, fue una etapa de Life Magazine, esa que están todos ahí tirando todos esos platos descartables, es del 55, Throw Away Living, o sea, la vida de tirar a la basura. Estaban los descartables y los descartables eran como estas revoluciones para las mujeres aparte siempre, ¿no? Como cuando inventaron, no sé, lavarropas y estas cosas. Era como, ya no tenés que gastar tu tiempo lavando, ahora podés comprar, usar los platos y tirarte a ver tele. Qué mejor. Ahora que estamos todos mirando tele, muy buen momento para comprar platos descartables y no lavarme, la paso lavando platos 24 horas. Pero bueno, eso es lo que promocionaba esto. Y obviamente la vida del descartable es mucho más fácil y simplifica, pero como estábamos replanteándonos ahora, sacar ese piloto automático al que estamos acostumbrados de tener todo esto descartable y tener que repensar que cuando uno usa una botella, esa botella después va a estar flotando 400 años y tener que llevarla y tener que como hacerse cargo, ¿no?, de las decisiones propias, es incómodo, pero nos parece que esa incomodidad vale la pena en función del futuro, ¿no?, de lo que hablábamos antes, de cuando pase todo esto, que estamos haciendo, ¿no? La solidaridad que hablábamos, Fran, que vos decías ahora que está tan de moda el tema de la solidaridad, ¿qué va a pasar con las generaciones futuras? Así Tal que un cual. poco eso es lo que representa esa foto. Bueno, digamos, Y bueno, vemos que tenemos un montón de actores, ¿no? Que cada uno tiene un rol clave que jugar. Y también vemos que tenemos soluciones, porque otra de las cosas que mapeamos fueron soluciones. Y nos enfocamos de nuevo en Latinoamérica para entender, ok, pará, y de todas estas soluciones que hay, ¿cómo las clasificamos? ¿Cómo las ordenamos? Entonces empezamos a pensar cómo agruparlas, todas estas cosas que para nosotros eran soluciones, de alguna manera solucionaban el problema, y las categorizamos. No sé, Rosy, ¿nos querés contar estas categorías o las cuento yo? O después vemos una por una. seguimos. Sí. Eran, o sea, Sí, por un obvio, lado está la regulación, ¿no? Como veíamos hace un rato, digo, es claro, la regulación es una línea, porque, digamos, después de mucho trabajo articular con actores, define una nueva manera de hacer las cosas y diseña incentivos para que esto se lleve a cabo. Por otro lado están los productos alternativos, que sin eso, digamos, en muchos casos sería muy difícil eliminar el plástico descartable. También tenemos campañas de concientización, ¿no? Que lo que hacen es masificar un nuevo hábito tal vez o incentivarlo. También tenemos investigación en sí mismo, la investigación es clave, tanto para los materiales alternativos, los productos alternativos, como para entender en profundidad el problema, ¿no? ¿Dónde está la mayor generación? ¿Dónde está el foco del problema? ¿En qué nos tenemos que enfocar para poder solucionar esto más rápido y de manera más eficiente? Por otro lado, el tema de la acción, o sea, las acciones concretas que nos ayudan a, digamos, tomar acción, como puede ser, no sé, una acción concreta es implementar en mi oficina que ahora el café solo se toma en taza. Entonces, a partir de ahí, instauramos una nueva política interna en la que todos nos ponemos de acuerdo de que esto va a ser así. No se compran más descartables, cada uno tiene que cuidar su taza, le puede poner nombre, se puede poner una linda que le regaló la hija o el hijo, quien sea, digamos, como instaurar nuevas acciones y empujar a otros a que adopten esos nuevos hábitos. Nosotros en la siguiente pantalla también tenemos varios ejemplos y me imagino que Fran debe tener varios también, ideas para aportar en cada uno, así que no sé, podemos repasarlos si quieren. Sí. Dale. Alguno se me olvidó en representar recién, servicios creo, pero bueno, ahora Ro nos cuenta. Sí, servicios. Bueno, por ejemplo, el que está destacado, servicios son servicios o sistemas como que
tiene que ver con servicios asociados a soluciones, o sea, alternativas. Por ejemplo, Algramo es un servicio que vende productos a granel, o sea, lo que hacen ellos es llevar productos que compramos generalmente empacados a distintos lugares donde podemos ir a comprarlos en nuestros propios envases. Y es un sistema que se replica en distintos puntos. Es una empresa chilena, que ahora tengo entendido que va a empezar a trabajar también en Estados Unidos, que replica ese servicio. De estos servicios, Fran, ¿vos te cruzaste con alguno así interesante en toda esta investigación que estuvieron haciendo? O... No, servicios es lo que más me cuesta. No sé si capaz lo que hacen ustedes desde Unplastify como también es un servicio, ¿no? Como la consultoría de cómo desplastificar tu espacio. Sí, nosotros proponemos soluciones sistémicas, así que podríamos entrar Igual. en la parte de servicios claramente. Después, bueno, productos alternativos, mencionamos recién a Esteban, que lo mencionamos siempre, que estuvo con nosotros la semana pasada, como lo de los vasos, que es una alternativa que a mí yo quise destacar al final, que aparte es un negocio en sí mismo, porque la gente que contrata su servicio y compra sus vasos para estos festivales, al final termina vendiendo los vasos y aparte de no generar basura, genera una ganancia entregando esos vasos en vez de entregar descartables y la gente los rehúsa. Y bueno, después estaban todos los otros productos alternativos que vimos antes, como las bolsas de Mamaland, que están hechas con un plástico compostable. Ahí Sí, sí, habíamos hablado. Sí. Sí, en productos capaz no solucionan el tema del plástico porque en verdad lo que hacen es darle una solución con el reciclado, pero ahí Sí. uno encuentra un montón de, por ejemplo, ahora se me ocurren Dani Hartman de Conciencia, con las botellas de amor, los chicos de Sí. Reaccionar, Sentido Circular y todas las tiendas tiendas Zero Waste que proponen productos para no usar plásticos. Sí, ahí tenemos varios. Bueno, después en cuanto a campañas, también me imagino que se habrán cruzado con muchas campañas, estas campañas, como decían, de organizaciones o de gente que se pone en campaña y que empieza a armar, que lleva como esta causa a una difusión mayor que solo el ámbito propio, ¿no? Como esta que nosotras destacamos acá de Chau Bombillas tuvo que ver con, era del Ministerio, bueno, esta fue llevada adelante por el Ministerio de Ambiente de Chile, pero hay muchas campañas que surgen a partir de gente, muchas, bueno, los jóvenes que se Sí, juntan por el tema sociedad también civil, del jóvenes, plástico. o empresas a veces también. Después Sí. tenemos, bueno, investigación, Jero, a ver, lo perdí a Jero, sí. Bueno, a Jero lo después, conocimos a través del conversatorio. Claro, Jero no pudo participar del conversatorio porque él en ese momento estaba en Colombia, me parece, pero después lo que pasó después del conversatorio es que con las personas, el proyecto de ley, hicimos el conversatorio en junio, en julio colgamos el proyecto de ley a una herramienta que tiene la Cámara de Diputados que se llama el Portal de Leyes Abiertas, en el cual los diputados pueden subir sus proyectos de ley y la gente comentarlos. Entonces ahí armamos un grupo después, el proyecto de ley lo presentamos en agosto del año pasado, el 20 de agosto, así que son como 8 meses hoy exactos. Pero ahí armamos como un grupo de personas que estaban más interesadas en esta temática o que más se habían implicado en darle como forma final al proyecto de ley. Entre esas personas estaba Jero, que tiene su proyecto para hacer vasos descartables a partir de algas, y además es un joven brillante, así que lo queremos mucho. Sí. Después, yo a Jero lo conocí en una charla de emprendedores y no podía creer la edad que tenía, lo que estaba haciendo, Nada. cómo estaba avanzando. O sea, lo conocí hace 3 años, creo, en una charla y dije, ¿qué? Como que no entendía cuando me lo Es genial. bueno, después en el ámbito de acciones, nosotros trabajamos mucho con Parley, por ejemplo, que es una organización que organiza limpiezas costeras en todo el mundo. Tiene que ver con, hay muchas organizaciones que hacen este tipo de acciones puntuales, pero lo catalogamos como lugares, cosas que sean más de actividades o eventos puntuales, no tanto de comunicación, sino de eventos en los que se hace una acción puntual que lleva, bueno, a concientizar. Ahí le podría contarnos un montón, que es la parte de Unplastify de acción. Y bueno, y por último, regulaciones, que tiene que ver con lo que hablábamos antes, Frank, que a veces lo dejamos en último lugar porque tiene que ver con que todo esto tiene que acumularse. Todo confluye Todo confluye para que después se pueda dar la regulación, ¿no?
que de alguna manera es lo que también permite que estas soluciones se escalen, ¿no? Ya me parece que repasamos un poco todas estas, así que seguimos, pero digo, lo que tiene la regulación es que reúne todos estos intereses y de alguna manera le da forma a una nueva norma. Y eso es lo que tenemos que impulsar y por eso, nada, nos parecía tan importante invitarla a Fran ahora. Queremos ir cerrando toda esta parte, así tenemos tiempo para las preguntas, porque si no después Ailén nos reta. Pero bueno, después de toda esta aventura, digamos, de todo este cruce de Nueva York a Europa, las entrevistas en Europa, costa de África cruzamos a Brasil, pasamos por esta isla paradisíaca, nos encontramos con esto, llegamos a Salvador de Bahía y ahí se terminó nuestro viaje. Nuestro velero lo terminó bajando un amigo y hoy está acá en Buenos Aires, pero digamos, después de 6 meses de estar explorando por agua y por tierra, nos tocaba volver a tierra más firme y seguir avanzando. Y en Amplastify, con Ro, teníamos mucho por delante, y ahí en esa foto maravillosa en la que estamos las dos mirando al horizonte, todo lo que se viene, y así un poco fue, porque fue como una vorágine. Amplastify el año pasado, fue el primer año que oficialmente estábamos en tierra trabajando, y bueno, nada, hubo de todo para hacer, así que, pero bueno, ahora creo que lo abrimos a preguntas. Pueden ser preguntas de lo que sea, digamos, de lo que quieran. Ya hay un montón, pero las va a moderar Ailén. Hola, vuelvo a aparecer entonces, estoy acá leyendo varias preguntas, por suerte nos quedan aunque sea 12, 13 minutitos para responder. Preguntan sobre, por ejemplo, el proyecto de ley que, bueno, del cual pudimos participar. Preguntan, Fran, ¿cuáles son específicamente los plásticos que se prohíben? Si nos puedes contar así rapidito. Y esperen que encuentro mi ayuda de memoria porque son varios, entonces no quiero perderme. Entonces, por un lado se regulan algunos plásticos y los que se prohíben son la vajilla y los utensilios de plástico descartables, que son los vasos, los platos, tazas, cubiertos, bandejas, recipientes alimentarios, sorbetes, agitadores de bebidas y escarbadientes de plástico. Después las varillas de plástico usadas como soporte para globos y palitos de helado, los hisopos realizados con plástico no compostable, que a veces ahí nos dicen, ¿cómo los hisopos? Son de higiene, pero si vamos a Ushuaia y alguien nos puede contar un poco más, podemos ver la problemática de los hisopos. Las bolsas Hablemos de hisopos un ratito. Las bolsas plásticas no reutilizables, y los envoltorios de plástico a ser utilizados para el transporte o entrega de diarios, revistas, facturas. Vieron que a veces los recibimos Sí. las cosas en plástico. Y después todos los productos cosméticos y de higiene que tienen microperlas, pero ahí es importante decir que a final del año pasado, en noviembre, se votó un proyecto de ley de Cali Villalonga, que hoy en día ya no es más diputado, pero él fue un diputado de Cambiemos, y tiene media sanción de la Cámara de Diputados y tiene que pasar al Senado todavía. Entonces, en caso de que se sancione antes la ley que incluye solo microplásticos, nosotros esa parte no la incluiríamos. Perfecto. Sí, entonces, en realidad todo lo que es el proyecto de ley que presentamos el año pasado en sí, o sea, hablo de presentamos porque somos un montón de organizaciones, empresas y actores intervinientes que quisimos apoyar y ayudar porque con toda esta gran herramienta que dijo Fran, que es la plataforma en donde vos podés ir haciendo comentarios a la redacción del proyecto y eso contribuyó a que todos participemos. Lo que sí podemos ver es que se regularon plásticos generalmente más vinculados a vajillas, por ejemplo, y bueno, y todos los otros elementos que dijiste, Fran. Y también nos preguntan, por ejemplo, ¿en qué situación está ahora el proyecto de ley? Porque con todo esto capaz que hablamos de difusión informativa, conversatorio, medio que a las personas que no están tan en tema es medio difícil de entender. Bueno, entonces el proyecto fue presentado en agosto del año pasado, como los diputados pueden presentar un proyecto y después esos proyectos entran a las comisiones. Hubo una primera instancia en noviembre del año pasado donde la Comisión de Ambiente llamó a una reunión informativa en la cual también se convocaron a distintos actores para que den su opinión sobre el tema y los diputados pueden escuchar.
yo siempre doy el ejemplo para darse una idea de que es una sesión informativa, porque durante la campaña, cuando se debatió en 2018 el tema del aborto se televisó, era en esas instancias donde viene la gente a hablar a favor y en contra, y al final fuimos un poco los mismos que estábamos en el conversatorio, pero ya no era más como la iniciativa de una diputada, sino que era la comisión que tiene que encargarse de ese tema, de escuchar distintas posturas. El proyecto de ley tiene 3 giros, o sea, cuando entra un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, la mesa de entrada decide a qué comisiones gira el proyecto de ley, o sea, en qué comisiones se tiene que pasar antes de ir al recinto donde se vota. Cuando nosotros vemos que un proyecto de ley fue votado o aprobado por una Cámara, ya sea de diputados o de senadores, significa que hubo un trabajo previo entre los diputados, primero entre los asesores de los diputados, y después esos temas van a reuniones de diputados que deciden si ese tema después va a ir al recinto. Entonces es como un camino súper largo. Sí. Hoy en día, ¿Y nosotros en qué parte estamos? como el Congreso, o sea, el proyecto entró a las comisiones, por ahora el Congreso no sabe, está sesionando virtualmente, pero la Comisión de Ambiente todavía no sesionó. Buenas noticias son que el ministro de Ambiente, Cabandier, tiene presentado un proyecto de plásticos, y el nuevo presidente de la Comisión de Ambiente, Leo Grosso, también tiene un proyecto de plásticos presentados, y la vicepresidenta es Brenda Austin. Entonces creemos que cuando salgamos de esta, o sea, creíamos que podía ser como un año muy bueno para este tema, por las autoridades en cada espacio. Sin embargo, sabemos que hoy en día los plásticos descartables, con todo esto del coronavirus, también hay una cuestión de higiene y no sabemos bien qué va a pasar, pero nuestra idea es que se pueda llegar a tratar este año. Totalmente. Bueno, entonces, como en resumen, se presentó el año pasado, pero todavía queda que se trate en ambas cámaras. Claro. En ambas cámaras o comisiones. En las distintas comisiones. Está en ambiente, en industria y creo que en salud. Son las 3 comisiones. Así que seguramente después vamos a poder ir contando bien cómo se va dando todo, pero lo bueno es que también mientras Fran, o sea, cuando hablamos siempre lo que nos va contando y lo que nos va pasando es que surgen un montón de municipios, como hablaban antes las chicas, que se empiezan tal vez a envalentonar un poco con estos tipos de regulaciones y crean regulaciones parecidas o incluso siguiendo con las que ya se habían aprobado antes, y vimos que el año pasado, bueno, surgieron bastantes. Se aprobó, ahora creo que actualmente ya está en un montón de ciudades de la Patagonia, teníamos el Chaltén, Tierra del Fuego, siempre como se empieza muy abajo en la parte de ordenanzas, porque son tal vez algún sector en particular. En Tierra del Fuego, por ejemplo, se reguló todo lo que tiene que ver con gastronomía para consumo interno, o sea, no, se prohíben descartables plásticos dentro de lugares locales gastronómicos. Y así se pueden encontrar un montón de ejemplos en toda la Argentina, que está bueno también entender de que si bien se están gestionando como a nivel gran escala proyectos así, también en mini escala, en la parte más municipal, también se vienen presentando ordenanzas que están buenas. Y no sé si, déjeme mientras chequeo otras preguntas. No sé si hay un ruido raro. Yo vi una pregunta que me parece que está bueno contestar, Aile, que tiene que ver sobre cómo implica este tipo de regulación a las organizaciones de recuperadores. Estos plásticos que estamos hablando en este proyecto de ley y los que en general empujamos desde Amplastify para eliminar de nuestras vidas, digamos, todo lo que es vajilla y utensilios, no se reciclan. Los recuperadores urbanos y recolectores y recicladores no valorizan este material, justamente porque después de todo el circuito de recuperación, limpieza, clasificación, venta, no da el número. O sea, sale mucho más caro que el material virgen. Entonces nadie compra este material reciclado. Con lo cual, en este sentido, tipo, si hay una regulación que modifica el uso, que prohíbe el uso de vajillas y utensilios, no estaría afectando a los sistemas de reciclaje. Eso me parece importante destacarlo.
Y también que al menos el proyecto de ley que nosotros presentamos no tienen en cuenta el tema de las botellas. Capaz como hablé Botellas de un sí, montón de cosas, por dos motivos, porque en el momento en que nosotros estábamos preparando el proyecto de ley, había un proyecto de responsabilidad extendida al productor para el tema de botellas, que ya estaba bastante encaminado. Eso después se bajó por el tema de los recuperadores urbanos, que son los que más ponen trabas en el asunto. Nosotros creemos que sí o sí hay que incorporarlos y tenerlos en cuenta e integrarlos en cualquier nuevo sistema que se proponga, porque claramente además ya tienen un know-how en eso, entonces pero también porque las botellas sí se pueden reciclar y tienen un valor comercial. En cambio, los otros plásticos realmente es como tan difícil. También todo lo que tiene que ver con comida, si no está completamente limpio, ya por una cuestión de higiene no lo podés reciclar, etcétera. Y también es interesante que Buenísimo. en el conversatorio, no, en la reunión informativa la sesión informativa fueron, sí. Vino un representante, ahora no me acuerdo exactamente de cuál organización, pero DMT, creo. Sí, y ellos estaban a favor de este proyecto de ley Sí. o de la regulación de plásticos de un solo uso, justamente porque decían lo que decía Tati, a nosotros no nos afecta a nuestro trabajo, no es un Al material. contrario, de hecho, limpia, digamos, el contenedor de reciclables lo limpia, porque queda simplemente el material valioso y no está todo mezclado con restos de vajilla plástica descartable, sucia con comida, digamos, de alguna manera también simplifica un poco la labor. ¿Ahí hay más preguntas? Sí, justo, a ver, me da un poco de cosa, quedan 3 minutos, Tati, así que de última lo vemos rápido. Dicen, ¿cómo puede intervenir el sector público para financiar la transformación de una fábrica, por ejemplo, de bolsas a algo reutilizable? O sea, siempre estamos hablando de los incentivos, ¿no? Sí. Tati, ¿tienes ganas de ir vos? Ro sabe bastante de esto. Yo creo que me desde el encantó. sector Vamos con público o sea, hay miles de cosas que pueden hacer del sector público. Primero, ordenanzas municipales que, por ejemplo, beneficien impositivamente a fábricas que trabajen de esta manera o que quieran invertir en máquinas para transformar su industria de algo para descartables a algo que no sea para descartables. Después, bueno, financiando. Ahora están dando créditos para soportar la industria, pero sería muy interesante que haya como posibilidades, y de hecho las hay. A veces pasa que, bueno, no todo el mundo está mirándolas, de aplicar a, por ejemplo, créditos a tasa cero para convertir la industria de un modelo a otro. Pero para mí, a nivel municipal, siempre con lo que sean normativas que ayuden, como tasas e impuestos que puedas no pagar si cumplís con ese tipo de normas. Me parece que hay miles de programas para fomentar eso. Lo que pasa es que para mí hay algo esencial, que es que tiene que haber un motor dentro de la empresa para querer hacer algo así, y como después prende con el incentivo, es difícil que solamente lo hagan porque ven una beta de posibilidad de no pagar impuestos. No sé, es como que me parece que es raro, tiene que haber como de las dos cosas, pero para mí una cosa no quita la otra. Es como, no sé, cuando hicieron acá en Buenos Aires hay un distrito que se llama el Distrito Audiovisual, todas las productoras de cine que conozcamos están en ese lugar porque había una exención de impuestos. Lo mismo pasó con el Distrito Tecnológico. Si hubiera alguna facilidad para empresas que trabajaran de esta manera en alguna zona particular o de distintos municipios, me parece que podría ser un gran incentivo. Sí, y Buenísimo. también que no sea tan barato el plástico descartable, porque el tema es que al ser tan barato no es competitivo con nada del otro, pero bueno, ahí es un problema, porque si pones un impuesto más cuando ya estamos en un país donde tenemos muchos impuestos, es un problema, ¿no? Total. No, creo que la dificultad ahí muchas veces está en pensar cómo rediseñar este sistema de incentivos desde los incentivos positivos y no las multas, no los impuestos extra, ¿no? Ahí está como la dificultad, y por eso no es tan fácil. Y aparte no es que uno puede ver una solución en otro lugar del mundo y venir y traerla, porque cada lugar tiene su contexto particular. Pero nada, me parece que es súper importante pensar en eso, ¿no? Las acciones, tanto desde el gobierno, que hablamos un montón, como desde las empresas viendo una oportunidad de negocio, como desde las ONGs que quieren
aportar a que la gente se concientice, a que la gente se informe, a recolectar más información y entender mejor la problemática, y también a todos como individuos, como que en la planilla de los actores estaban los individuos, y ahí creo que está bueno también pensar en ese rol y no menospreciar el impacto de un individuo que nada, que me parece que es súper fuerte y también en lo que uno puede compartir con otros y uno también se puede embarcar en eso y compartirlo y compartir su propia experiencia de desplastificación de alguna manera. Entonces, nada, me parece que eso como para terminar, esto de las acciones, de los roles, yo por lo menos esto, como todos tenemos algo que cumplir, pero también todos como individuos tenemos mucho por hacer. Yo Totalmente. solo para Y bueno, y chicas, nos quedamos sin tiempo. Hay un montón de preguntas Fran igual. quería decir dos palabritas. Sí, Fran, no, Francho. como solo para Me agregar como llega a todo con delay, perdón. para pensar cómo el Estado puede trabajar para que las empresas se reconviertan. Primero, por un lado, como yo sé que los plásticos compostables no son lo mejor, pero las máquinas que se usan para el plástico tradicional se pueden usar para los plásticos compostables. Entonces, como que también hay que tener en cuenta eso, cómo se puede cambiar el insumo. Si bien no es la mejor solución porque después va a haber un problema de qué se composta, qué se recicla. Y por otro lado, que en el proyecto de ley, o en uno de nuestros artículos, lo que pedimos es que a la autoridad de aplicación de la ley cree un registro de los que hoy en día tienen actividades relacionadas a los plásticos descartables y quienes proponen soluciones, porque nuestra idea es que tratar de conectarlos, porque si los tenemos mapeados, capaz uno necesita el insumo del otro. El ejemplo de Esteban de Quero Vasos es buenísimo, porque usa el plástico, genera puestos de trabajo y se puede juntar con una empresa que antes hacía plástico vasitos descartables y hoy puede hacer vasos, no sé. Sí. Eso. Buenísima. No sé, la verdad que, bueno, creo que nuestra idea, como siempre decimos, era como un poco dividir en tres partes esta reflexión del problema del plástico, de qué podemos hacer todos, y siempre tratar de enfocarlo acá en Argentina, porque hay veces que, como siempre dicen las chicas, como nos vamos súper lejos a que el problema y las soluciones también están en otros lados, y en realidad acá en Argentina están pasando un montón de cosas, y creo que con el conversatorio medio que nos dimos cuenta de eso, ¿no? Como que éramos un montón y de repente era como, para, y yo escuché y te vi, y ahí de repente se armó un grupo increíble que entre todos vamos traccionando para el mismo lado, que es un poco enfocar y buscar soluciones para el problema de un uso y abuso del plástico que no tiene sentido, más teniendo en cuenta que con todas las acciones que venimos realizando, vemos mucho plástico en costas. Así que eso también pasa acá en Argentina, no pasa solamente en playas de Tailandia o en Estados Unidos, sino que acá en las costas de Buenos Aires, por ejemplo, llegamos a levantar kilos y kilos de plásticos. Así que yo me quedo súper contenta con este ciclo, la verdad que tuvimos invitados re divertidos, aprendimos un montón, nos hicieron un montón de preguntas, yo sé que hay muchas que quedaron tal vez sin responder más en detalle, pero si quieren información, acuérdense que están en nuestra web, hay un montón de material educativo, hay una biblioteca que creó el equipo de laboratorio que te ayuda un poco también a descubrir qué es lo que se sabe hasta ahora de esto, y cualquier cosa, si no, ahí tienen nuestro mail y nos pueden escribir. Fran, la verdad que gracias, súper claro. En serio, es verdad que en sí todo el haber generado como el espacio y empezar a meternos en regulaciones hizo que conozcamos a un montón de actores y creamos un grupo re lindo. No sé si Tati y Rob quieren agregar algo, que ya es como el último. Me pongo groupie y muestro mientras No el va a librito. ser el último, Aile. No, lo lamento. Bueno, yo quería agregar un poco de emoción. Lo que digo, quedan un montón de preguntas, tal vez podemos ver cómo contestarlas, si en stories, en el Instagram o de alguna manera queremos contestar, porque la verdad que incentivamos las preguntas y después nos enganchamos charlando y nos queda tiempo para contestar tres nada más. Así que nada, la verdad que hay preguntas re interesantes, tenemos que ver cómo, pero las vamos a contestar. Dale, buenísimo. Gracias a todos los que se fueron sumando. Sí, gracias. Vale, muchas gracias. Fran. Y como dicen las chicas, yo quería agregar medio la nostalgia, pero estén atentos a todo lo que vamos a ir subiendo en Stories, que van a haber más cosas.
Me quería poner un poco nostálgica, lo confieso. Está bien, está bien, está bien. Bueno, chicas, nos vemos. Cuídense, gracias Bueno, a todos, gracias. todas por participar. Gracias. Chau, chau. Adiós.